demora unos de 15 a 30 segundos hasta que aparezca un mensaje y va a indicarnos que hay que presionar un botón para que continúe, ¿de acuerdo? En el idioma. Si aparece en español, le damos presionamos cualquier botón y ya sale, ¿no? Apareció pantalla. Entonces dice, ahora pulse establecer cualquier botón y aparece, ¿de acuerdo? En español, bien. Entonces, ahora vamos a conectar, voy a buscar otra punta de prueba. Bueno, esta se llama punta de prueba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí vamos a girar esto para conectarlo ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Miren las ranuritas que tiene acá, ¿no? Con estas ranuritas acá se coloca. ¿Qué es lo que se busca con estos equipos? Observar, ver la señal que bota acá. O sea, ustedes en matemáticas están trabajando con funciones, ¿no? La función seno, coseno, función parábola, la función elipse, ¿no? Las hipérbolas, ¿de acuerdo? Entonces, al nivel de matemática o cálculo, no sé cómo le llaman el curso acá, ¿qué curso cómo le llaman? Cálculo, ¿no? O mate. Matemática aplicada, ya. A ese nivel usted trabaja función, ¿no? La función. Pero al final la función es una señal. Es una señal, es una onda. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ya cuando entren a telecomunicaciones 1 o 2, ya se va a hablar de señales, ¿no? De ondas. ¿De acuerdo? Y al final en el fondo es una función también, ¿no? Una gráfica. Entonces, primeramente nosotros vamos a ver las señales de acá hacia allá. ¿Y qué señales o qué funciones? Esta de acá, la función senoidal, triangular o cuadrada, cualquiera de esas tres, ¿ya? Entonces vamos a colocar el cable desde aquí, ¿ya? Ya está. Ok, y también prendemos. Otro cablecito. ¿Cuál? No digo, se vino a presentar, pero sí. No sé. Entonces queda eso. Ok. Sigamos. Entonces, esta punta de prueba es prácticamente como si acá estuviesen un par de cables, ¿sí o no? Un par de cables. Lo conectamos acá, miren, las salidas, o sea, de acá salen señales que van a verse acá. O sea, de acá saldrán pues señales senoidales, triangulares o cuadradas. Igual que la punta del osciloscopio, miren, tienen estas ranuras donde acá se conectan. En este caso, para las señales de salida, miren, acá tiene menor o igual que 20 voltios pico a pico, dice que bota como máximo. ¿De acuerdo? En cambio, si conectamos acá, botamos señales TTL, más o menos 5 voltios. Entonces vamos a trabajar con señales, estas funciones. Ustedes no hablan de funciones, ¿no? En mate. Entonces, esto de acá es un generador de funciones. Y profesor, ¿y por qué generalmente tienen que ser? Pues se pueden preguntar senoidales, triangulares y cuadradas, porque son las más usuales, ¿de acuerdo? Porque a estas señales prácticamente el periodo es simétrico, ¿de acuerdo? O el semiperiodo de una onda senoidal, la comba de arriba es igual que la comba de abajo, ¿no? No es una más grande y la otra más corta, ¿no? Es simétrica. Igual la señal triangular también es, su semiperiodo también es igual, son simétricas que la señal cuadrada. Entonces ya conectamos, ¿correcto? Esta punta de prueba, ¿de acuerdo? No es una punta de prueba cualquiera.
esta punta de prueba tiene una capacitancia. Por eso que acá ustedes tienen que ser curiosos. Cuando se trabaja en dos partes, por ejemplo, cuando se pone el control en 1 por X, acá dice 1 por X, prácticamente se está haciendo trabajar a esta punta de prueba en este margen. Hasta 6 MHz va a captar. Un mega ohmio es la impedancia de entrada. O sea, por decir, nosotros trabajamos con resistencia, ¿no? A este nivel, pero posteriormente se dice ya impedancia. Al final la impedancia, ¿cuáles son sus unidades? Son ohmios. Y la resistencia, ¿cuáles son sus unidades? Ohmios también. A partir ya, posteriormente se habla cuánto es la impedancia de entrada, cuánto es la impedancia de salida. ¿Cuánto es? 1 megaohmio. Posteriormente, ¿con qué capacidad trabaja en este caso? Con el orden de los 95 picofaradios cuando esté en 1 por X. Pero se debe trabajar generalmente en 10X. Cuando esté en 10X ya esta punta de prueba presenta otra característica. Máximo hasta 200 MHz. Puede captar señales, puede estabilizarlas, dejarlas ahí para que uno pueda leerlas, medirlas, ¿no? ¿De acuerdo? Pregunto, ¿de cuánto es este osciloscopio? De 60 MHz. Entonces con 200 MHz todavía lo puedo ver, ¿no? ¿De acuerdo? Lo puedo medir. Si el osciloscopio fuera de 100 MHz, también lo podría ver. Por ahí tenemos ese osciloscopio, por ejemplo, en la parte de arriba, dice, acá dice 60 y allá dice 100. Entonces podemos trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y en la parte, ¿qué capacidad presenta este? Presenta una capacidad de 16 picofaradios. Entonces, por eso siempre se debe trabajar acá. Entonces, ingresamos, giramos. Se debe de girar esta parte de acá, porque no se debe trabajar acá, porque acá hay hilos, ¿no? Entonces, al girar acá yo voy a mover, ¿no? Entonces acá, normal, no afecta. Entonces ya colocamos y comenzamos a trabajar. Igual que cuando nosotros trabajamos con los multímetros analógicos, hay que calibrarlos para juntar las puntas para medir ohmiaje, o igual una balanza cuando uno va, por decir, al mercado y quiere pesar algo, ¿de acuerdo? Nosotros queremos que la balanza esté calibrada, ¿no? Que marque el 0, igualito. En este caso hay que ver si esto está calibrado. Entonces acá dice, para comprobar la punta de prueba me tiene que salir una señal cuadrada. Entonces yo tengo que colocar, este va a ser el que va a ir a tierra siempre. Entonces este va a ir a tierra siempre. Y esta punta de prueba es para tomar los datos. Es como que ustedes digan que este es el negativo y este es el positivo. ¿Ok? Entonces jalamos acá y enganchamos. ¿Ok? Estamos ahí. ¿Por qué se pone de esta manera la cobertura? Porque a veces podemos en un circuito tomar referencias, tomar notas, tomar puntos y medidas, y nos podemos equivocar y podemos tomarla así para no estar tocando la punta, ¿no? Porque puede haber una alta corriente. Entonces con esto nos evitamos ese problema. Jalamos y enganchamos. ¿Ok? Perfecto. Inicialmente. Entonces acá hay un botón, por decir mágico, que es el autoconfigurar o el autoset. Presionan el autoset y ahí nos debe de aparecer algo. ¿Ok? Nos apareció la señal cuadrada, esta de acá. ¿Quiere decir que ha salido una señal cuadrada? ¿Sí o no? Sí salió una señal cuadrada. Quiere decir que es correcto. Y acá nos dice que la señal cuadrada tiene un valor pico a pico, ¿no? Desde abajo hasta arriba. ¿Ok? ¿De cuánto? De 5 voltios. ¿De acuerdo? 1 kilohertz. Ahí está. Y está acá. Voltios casi 5.2. Como es digital va cambiando. ¿De acuerdo? Quiere decir que prácticamente es una correcto. Está plano. ¿Qué pasaría? Hasta ahí está bien, pero ¿qué pasaría si la señal me sale un poquito acá curva? Curva. Quiere decir que hay que corregirla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo corrijo? Con un desarmadorcito en la parte de acá. Acá ven que hay, voy a desconectarlo, en la punta de prueba nosotros tenemos
aquí un espacio ahí para colocar un desarmador, ¿no han visto? Entonces, cuando aparece esa curva, que, o sea, no recto, entonces ya con un desarmador de preferencia de plástico tenemos que ajustarla. Y cuando ajustamos, se debe aparecer ya plano, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tiene que ser con plástico? Porque si se hace con un desarmador, digamos, de metal, se le introduce inductancia y afecta. Es la medida engañosa, ¿de acuerdo? También se le llama perilleros, esos que se arreglan en los lentes, ¿no has visto? Los tornillos chiquitos de acá son perilleros. Bien, entonces hemos visto que ya el osciloscopio está calibrado, ¿de acuerdo? Osciloscopio calibrado y el generador. Muy bien, como decía, este generador de funciones va a botar señales, valga el término, va a botar, va a dar salidas de señales. Entonces voy a tenerlas que observar. Habíamos dicho que hay que asumirlo esto como si fuera, de acuerdo, el negativo. Este es el cocodrilo, mordemos, presionamos acá y colocamos. Profe, y esa curva que sale ahí, ese es el ruido que se está metiendo, ¿ok? Y acá está. Presionamos otra vez, enganchamos, ¿ok? Perfecto. Bien, acá. Ahora, ustedes, después de un rato les voy a dejar para que ustedes también maniobren, van a tener que ir observando las diferentes características de un osciloscopio. Punto 1, entonces hemos dicho que las señales que salen del generador van a ser vistas acá, de un osciloscopio. El osciloscopio básicamente tiene 3 partes, aunque otros pueden decir 4 partes, pero básicamente tiene 3 partes o 3 bloques. Otros pueden decir 4 bloques. El primer bloque es el del display o de pantalla, ¿de acuerdo? Donde se va a ver la señal. Después va a haber otro bloque, que es el canal llamado vertical, ¿de acuerdo? Para mover el haz hacia arriba o hacia abajo. Luego el otro bloque es el bloque horizontal, para mover la señal horizontalmente. Y luego el otro es el trigger, el disparo, cuando la señal, por decir, pase y no se puede enganchar, nosotros con el disparo, trigger, y con este exactamente lo estacionamos. Pero como les decía, acá hay un botón casi milagroso, que es el autoset, presionamos y se acabó el asunto, ¿ok? Entonces miren, básicamente, display o pantalla, bloque vertical, bloque horizontal y el bloque de disparo, ¿ok? El resto de controles son para darle mayor prestancia, para mejorar las medidas, ¿no? Para, por ejemplo, yo tengo la señal, quiero guardarla, quiero imprimirla, ¿no? Coloco acá mi USB, ¿no? O sea, otras prestaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué le llaman? ¿Este es un osciloscopio digital o es un osciloscopio analógico? Es un osciloscopio digital, ¿ok? Anteriormente uno trabajaba con osciloscopios analógicos donde teníamos que estar ajustando. Bien, acá los botones están presionados, voy a ver una señal senoidal, la señal está pasando ahí. ¿Cuál era el trabajo anteriormente? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, la señal está ahí, yo quiero, por ejemplo, que se estabilice, puedo trabajar con autoset o puedo comenzar a ajustar con esto o con esto. Y si ganamos tiempo, ahí. ¿Okay? Se debe de estabilizar la señal y yo debo de ver qué señal está, entre comillas, botando el generador. Esa señal. ¿Qué tipo de señal? Senoidal. Senoidal. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros sabemos que para medir la señal debe aparecer básicamente 2 ciclos. 2 ciclos. Acá hay varios ciclos, ¿no? Un ciclo es desde acá, comienza y termina, ¿no? Y vuelve y termina, básicamente. Entonces, lo único que nosotros hacemos es, véanlo como una manera práctica, que si yo giro este control, que se llama control de base de tiempos, segundos por división, base de tiempos porque es horizontal, si yo lo muevo hacia la derecha, quiere decir que piensen que la señal se va a alargar, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo giro acá
ven, ¿no? La señal de una manera práctica. Pero la señal sigue teniendo la misma, sus mismas propiedades. Lo único que yo estoy haciendo es como decir un zoom, ¿no? Ya sea un zoom a lo largo, horizontalmente, o un zoom hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Prácticamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos canales tiene este osciloscopio para poder mostrar las señales? Acá dice 2, channel 1 o sea, canal 1 o canal 2, ¿de acuerdo? Tienen esos canales, 2 canales. El osciloscopio que tenemos allá al frente tiene 4 canales. Y profesor, ¿para qué? Me preguntarían ustedes, ¿para qué hay varios canales? Porque yo puedo colocar otra punta de prueba acá y puedo tener mi circuito, y en mi circuito puedo comenzar a observar señales de mi circuito en diferentes puntos. Si yo tengo un osciloscopio de 4 canales, yo puedo observar y comparar 4 señales en diferentes puntos de mi circuito, ¿sí? ¿De acuerdo? En cambio con este, ¿cuántos puntos solamente voy a poder comparar? 2 puntos, ¿de acuerdo? Y generalmente se trabaja con 2 canales. ¿Por qué? Porque cuando lleven, por ejemplo, electrónicos 2, ustedes siempre van a comparar la señal de entrada con la señal de salida. O sea, van a decir ustedes, ¿y cuánto es la ganancia de este amplificador? ¿O cuánto es la ganancia de este preamplificador? Entonces comparan la señal de la salida, miden la salida y miden la entrada. ¿Ok? La salida es como decir, digamos, 1000 voltios. ¿De acuerdo? Pico a pico, de acá hasta acá. Ah, y la entrada es 10. Allá, 1000 entre 10 es 100, ¿no? Entonces quiere decir que la ganancia de ese amplificador es de 100 veces. ¿Ok? Entonces ahí comparan con el canal 1 y con el canal 2. ¿Ok? Si quieren ver otras características en diferentes puntos, ya podemos utilizar un osciloscopio de 4 canales. ¿Ok? Entonces, me dan por favor un papel para verificar las señales que hay aquí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos, en este caso, yo tengo una señal de este tipo, ¿no? Senoidal. ¿De acuerdo? Y voy a verlo a partir de acá, este punto, que es el punto de acá. El cruce. ¿Ok? Miren, en el osciloscopio yo en la pantalla tengo cuadrículas, tanto horizontalmente como verticalmente. En todos los osciloscopios se ha generalizado que sean horizontalmente 10 cuadrículas, ¿de acuerdo? Horizontalmente. Y verticalmente sean 8 cuadrículas. En este caso, vamos a ver cuántas cuadrículas hay desde este punto de inicio de la señal. Voy a asumir que es el inicio, porque usted me dice, profesor, pero viene por acá la señal. Claro, recorre, pero se asume a partir de acá, de este punto, para medir la señal. ¿De acuerdo? Pero, profe, pero me parece que puede correrse un poquito más. Entonces, con este horizontal lo podemos correr un poquito más, para que la señal pase justo y cruce por el cero, se dice. Cuando la señal corta al eje horizontal, recuerden que el término se llama cruce por cero. Cruce por cero. Entonces, justamente en este punto. Entonces, si contamos la cantidad de cuadrículas o divisiones, veamos, 1, 2, 3, 4, 4.2, ¿de acuerdo? Porque dentro de cada división hay subdivisiones, ¿estamos? Miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 subdivisiones, ¿no? Entonces, ¿cada una cuánto vale? 0.2, porque acá sería 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, ¿no? 1.2, 1.4, así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas divisiones tenemos? Tenemos 4.2 divisiones. ¿Estamos? Correcto. Ahora, ya tenemos esto. Pero acá nos indica algo, en la parte de abajo. Dice, en el canal, para este canal 1, usted va a asumir que el valor de su división será de 500 milivoltios para la parte vertical y para la parte horizontal será de 1 milisegundo. Entonces, cada división, ¿cuánto vale? Horizontalmente, 1 milisegundo. Entonces, si yo multiplico
lo que me indica acá, una división por 1 milisegundo. Ok. Pregunto, ¿cuánto tiempo demora la señal en ir desde acá, desde este punto, desde este cruce por 0 hasta este otro cruce por 0? Se movió un poquito, ¿no? Hasta ahí. Ok. Casi 4, ¿no? Casi 4. Casi 4. Pregunto, ¿qué tiempo demora? Entonces, eliminamos división con división. ¿Me está saliendo cuánto? 4 milisegundos. ¿Ok? Y si esta señal continúa así, y continúa así, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se llama T, periodo. Esto se llama T, periodo. Entonces la señal va a tener un periodo de ¿cuánto? De 4 milisegundos. ¿Ok? Miren lo que me dice acá. Su periodo es de 3.9 casi, pero milisegundos. Esto es teóricamente, ¿de acuerdo? En forma práctica, su periodo me está indicando, el osciloscopio es de 3.940 y tantos, ¿no? Milisegundos. ¿Y dónde está esa pequeñísima diferencia? Está en la visión, bueno, en la visión, ¿de acuerdo? Este es un parámetro que nosotros debemos de medir en las señales, su periodo, ¿de acuerdo? Otro parámetro es el valor pico a pico de la señal. El valor pico a pico es desde acá hasta acá. ¿Ok? Este es su valor pico a pico. Entonces, asumimos lo mismo, ¿no? Pregunto, ¿cuántas divisiones o cuadrículas hay desde este punto máximo hasta este punto? Entonces, la vista nos puede fallar, entonces, ¿qué se hace? Agarramos y desplazamos verticalmente hacia acá. Podemos asumirlo, ponerlo acá y lo corremos. Miren, ahí subimos un poquito. ¿De acuerdo? Y prácticamente desde acá hasta acá, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Lo desplazamos horizontalmente para ver hasta dónde. ¿Ok? Ahí. Entonces vemos, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 divisiones, ¿no? Entonces tenemos ¿cuántas divisiones? 7 divisiones. Por, ¿ok? ¿Cuánto vale cada división? ¿Dónde lo voy a ver en el osciloscopio? Acá abajo. Este es para la parte vertical,